El silencio que se apoderó del salón tras la primera cucharada del crítico gastronómico fue casi palpable, como si el propio aire hubiera dejado de circular, esperando por la sentencia que lo cambiaría todo para siempre. Clara Méndez se ajustó el delantal blanco por 10ª vez esa mañana, sus manos temblando imperceptiblemente mientras observaba la cocina del restaurante Belle Époque por primera vez. El vapor de las ollas creaba una neblina casi mística en el ambiente, pero no lograba esconder la tensión que flotaba en el aire como una nube de tormenta a punto de desplomarse. Los otros cocineros se movían en silencio religioso, sus miradas huyendo automáticamente siempre que Sergio Vargas, el rey de la cocina, pasaba entre las mesadas con sus pasos pesados y calculados. Puerto Sereno era una ciudad pequeña donde todos conocían las historias, y la historia de Sergio se contaba en susurros, un chef brillante que había transformado su talento en un arma de opresión. Sus explosiones de furia eran legendarias, capaces de hacer llorar adultos en público y hacer que jóvenes prometedores abandonaran para siempre la culinaria. Clara había oído los relatos durante sus 3 días en la ciudad, desde que llegara con una maleta pequeña y una determinación que ella misma no sabía de dónde venía. A los 28 años, Clara cargaba en sus espaldas una sucesión de empleos perdidos, sueños postergados y una sensación constante de que estaba viviendo la vida de otra persona. Graduada en Administración de Empresas por presión familiar, había pasado 5 años sentada detrás de un escritorio, llenando planillas que le succionaban el alma gota a gota. Cuando finalmente reunió valor para dejarlo todo y probar suerte como cocinera, descubrió que el mundo de la gastronomía podía ser aún más cruel que el mundo corporativo. Tú, novata. La voz de Sergio cortó el aire como una hoja afilada, haciendo que Clara levantara la cabeza instantáneamente. Él la observaba con aquellos ojos pequeños y penetrantes que parecían ver a través de las personas y encontrar exactamente donde dolía más. Ya que es tu primer día, vamos a ver de qué eres capaz. Quiero que prepares un filete al poivre, tienes 45 minutos. El murmullo que se extendió por la cocina fue como el zumbido de abejas nerviosas. Clara vio la expresión de pena en los rostros de los colegas y entendió inmediatamente aquella era una trampa. El filete al poivre era la especialidad de la casa, el plato que había puesto al Belle Époque en el mapa gastronómico de la región. Era también la receta que Sergio usaba para humillar principiantes, viéndolos tropezar en los detalles técnicos, mientras él señalaba cada error con placer sádico. Clara asintió en silencio y se dirigió a la despensa. Sus manos, que habían temblado minutos antes, ahora se movían con una precisión extraña, como si fueran guiadas por una memoria que no sabía que poseía. Mientras elegía los ingredientes, fragmentos de recuerdos comenzaron a emerger de las profundidades de su mente, como burbujas subiendo a la superficie de un lago oscuro. Tenía 9 años y estaba sentada en el banquito alto de la cocina, observando las manos callosas de su abuelo Francesco danzar sobre los ingredientes. La cocina es una orquesta pequeña, Clara, le decía con su acento italiano aún cargado después de 40 años en Argentina. Cada ingrediente debe cantar en armonía. Francesco había sido chef en Roma antes de emigrar, trayendo en su equipaje recetas que hacían llorar a las personas de emoción. Pero un derrame a los 65 años había silenciado sus manos para siempre, y con ellas había silenciado también las lecciones que Clara apenas había comenzado a aprender. ¿Qué estás esperando? ¿Un milagro? La voz sarcástica de Sergio la trajo de vuelta al presente. Estaba apoyado en la mesada al lado, brazos cruzados, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Tal vez deberías haberte quedado en tu escritorio. Clara no respondió, en cambio, encendió la cocina y comenzó a trabajar. Sus movimientos se fueron volviendo cada vez más fluidos, como si una fuerza invisible estuviera guiando sus manos. La carne fue condimentada con la precisión de un cirujano, la pimienta molida en la medida exacta, el coñac calentado hasta el punto ideal para flamear.
Cada gesto llevaba una elegancia que no sabía que poseía, una danza silenciosa que comenzó a atraer miradas curiosas de los otros cocineros. El secreto no está en la técnica bambina, susurraba la voz del abuelo en su memoria. El secreto está en el amor. Cuando cocinas con amor, la comida lo sabe. Lleva tu alma hasta quien va a comerla. El aroma que se extendió por la cocina fue como una sinfonía olfativa, rica, compleja, con capas de sabor que se revelaban gradualmente. Clara vio a Sergio dejar de hablar en medio de una frase, sus fosas nasales dilatándose involuntariamente mientras intentaba identificar qué había de diferente en aquel plato aparentemente común. Los otros empleados se acercaron discretamente, magnetizados por un perfume que despertaba memorias de comidas especiales y momentos de felicidad. Cuando Clara finalmente emplató el filete al poibre, sus manos ya no temblaban. El plato ante ella era una obra de arte, la carne en el punto perfecto, la salsa aterciopelada reflejando la luz como seda líquida, las hierbas frescas dispuestas con una naturalidad que parecía casual, pero que era el resultado de una técnica depurada que no sabía que dominaba. Sergio probó el plato en silencio. Clara vio su expresión cambiar sutilmente, primero sorpresa, después algo que podría ser confusión, y finalmente una emoción que no pudo identificar. Por algunos segundos que parecieron eternos, el famoso tirano de la cocina se quedó mudo, procesando sabores que claramente no esperaba encontrar. Está aceptable, fue todo lo que dijo, pero Clara percibió la vacilación en su voz, la forma como evitó su mirada. Mañana trabajas en la parrilla con los otros principiantes. Esa noche Clara volvió al pequeño apartamento que había alquilado en el centro de la ciudad, las piernas temblorosas de cansancio y emoción. Por primera vez en años, sentía que había hecho algo que realmente importaba. Pero al mismo tiempo, una avalancha de recuerdos largamente reprimidos comenzó a desplomarse sobre ella como una represa rota. Tenía 16 años cuando el abuelo Francisco murió, llevándose con él todos los sueños culinarios que había plantado en su corazón de niña. Los padres de Clara, siempre prácticos, aprovecharon el luto para dirigirla hacia algo más seguro. La culinaria no te dará futuro, hija. Eres demasiado inteligente para desperdiciar tu vida en una cocina. Y Clara, aún fragilizada por la pérdida, creyó. Guardó las recetas del abuelo en una caja en el desván de la memoria e intentó convencerse de que había olvidado cómo el amor podía tener sabor. Durante las semanas siguientes, Clara trabajó en silencio, absorbiendo cada movimiento, cada técnica, cada secreto que la cocina del Belle Époque tenía para ofrecer. Sergio continuaba siendo cruel con todos, pero ella percibió que sus ataques dirigidos hacia ella habían perdido intensidad. Era como si estuviera esperando, observando, tratando de entender qué había pasado en aquel primer día. Los otros empleados comenzaron a buscar a Clara en los descansos. Marcos, un sous-chef de 40 años que había sido humillado por Sergio tantas veces que ya no lograba cocinar sin que sus manos temblaran, pidió consejos sobre condimentos. Ana, la repostera, que lloraba en el baño toda semana después de las humillaciones públicas, comenzó a sonreír nuevamente cuando Clara elogiaba sus dulces con sinceridad. Lentamente, casi imperceptiblemente, la atmósfera de la cocina comenzó a cambiar. «Tienes algo diferente», dijo Marcos una tarde, mientras pelaban papas juntos. «No sé qué es, pero desde que llegaste, no sé, está más contenido». Clara no sabía qué responder, ella misma no entendía completamente lo que estaba ocurriendo, era como si su presencia en la cocina hubiera despertado algo que dormía hacía mucho tiempo, no solo en ella, sino en todos a su alrededor. Las recetas fluían de sus manos con una facilidad que la asustaba y al mismo tiempo la llenaba de una alegría que había olvidado que era posible sentir. «Cuando encuentres tu verdadera vocación, pequeña», decía el abuelo Francisco en sus memorias más vívidas, «no será como trabajo, será como respirar, natural, esencial, imposible vivir sin ello». Fue un martes lluvioso de octubre que todo cambió definitivamente. Clara estaba preparando una salsa cuando escuchó la conmoción en el salón principal.
A través de la pequeña ventana que separaba la cocina del restaurante, vio a un hombre elegante, de mediana edad, siendo conducido a la mejor mesa por Sergio personalmente. Los movimientos exagerados del chef, la forma como gesticulaba y sonreía, dejaban claro que aquella no era una visita común. «Es Enrique Santana», susurró Ana, acercándose a Clara con los ojos muy abiertos. El crítico gastronómico del periódico de la capital puede hacer o destruir un restaurante con una sola reseña. Clara vio a Sergio volver a la cocina como un huracán, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y nerviosismo que nunca había visto antes. El hombre que siempre parecía tener control absoluto de todo a su alrededor, estaba visiblemente agitado. «Escuchen bien», dijo, reuniendo a todo el equipo a su alrededor. «Enrique Santana está en mi restaurante. Mi reputación está en juego. Cualquier error, cualquier plato que no esté perfecto, y se van a arrepentir por el resto de sus vidas miserables. ¿Está claro?» El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Clara vio las manos de Marcos comenzar a temblar nuevamente, el rostro de Ana palidecer de miedo. Era como si toda la confianza que había comenzado a brotar en el equipo se hubiera evaporado en un instante. «Voy a preparar personalmente el filete al poibre», continuó Sergio, ya dirigiéndose a la mesada principal. «Es el plato que hizo mi fama, y va a ser el plato que confirme mi lugar como el mejor chef de esta región». Clara observó a Sergio trabajar y percibió algo que la sorprendió. Estaba nervioso. Sus manos, generalmente tan seguras, temblaban ligeramente. Derramó sal en exceso, tuvo que comenzar la salsa 2 veces y sus precisas medidas de siempre se volvieron aproximaciones vacilantes. El miedo de fallar ante el crítico estaba minando exactamente aquello que siempre había sido su mayor fuerza, la confianza absoluta en su técnica. Fue cuando ocurrió lo impensable. Sergio, en el apogeo de su ansiedad, tiró la botella de coñac que usaría para flamear el plato. El líquido se extendió por el suelo, llevándose con él la posibilidad de completar su receta más famosa en el tiempo que quedaba. Por un momento, el silencio en la cocina fue absoluto. Todos observaron a Sergio quedarse paralizado ante su error. El hombre que siempre hacía que otros se sintieran pequeños e incapaces, ahora experimentando la misma sensación de impotencia que había infligido a tantos. Fue entonces que Clara se movió, sin pedir permiso, sin vacilar, se dirigió a la mesada donde había ingredientes frescos y comenzó a preparar un nuevo filete al poibre desde cero. Sus manos se movieron como si poseyeran vida propia, ejecutando cada paso con una perfección fluida que hipnotizó a todos en la cocina. «¿Qué crees que estás haciendo?». La voz de Sergio era más asombro que furia. «Clara no paró de trabajar, salvando tu restaurante», dijo simplemente, su voz calma contrastando con el caos emocional a su alrededor. En aquel momento, Clara sintió la presencia del abuelo Francisco como si estuviera a su lado, guiando sus manos, susurrando ánimos en italiano. Todas las lecciones olvidadas, todos los sabores perdidos, toda la pasión enterrada bajo años de conformismo, vinieron a la superficie en una explosión de memorias sensoriales que la hizo llorar mientras cocinaba. El aroma que se extendió fue aún más intenso que la primera vez, rico, complejo, con una profundidad emocional que trascendía la simple técnica culinaria. Era como si Clara hubiera puesto su alma entera en aquel plato, canalizando no solo sus propias emociones, sino también el amor del abuelo, la sabiduría de generaciones de cocineros que entendían que la comida era mucho más que simple nutrición. Cuando empató el filete a la salsa de pimienta, hasta Sergio estaba en silencio. El plato ante ellos era una obra maestra, la carne en el punto exacto, la salsa con una cremosidad que parecía imposible, los aromas entrelazándose en una danza armoniosa que despertaba no solo el apetito, sino también memorias afectivas profundas. «Llévalo al crítico», dijo Clara, extendiendo el plato hacia Sergio. Él la miró por un largo momento, sus ojos pequeños y penetrantes ahora cargados de una emoción que no podía descifrar. Sin decir una palabra,
tomó el plato y se dirigió al salón. Clara y el resto del equipo observaron a través de la pequeña ventana mientras Enrique Santana probaba el plato. Vieron su expresión cambiar gradualmente, primero sorpresa, después concentración, finalmente algo que parecía ser emoción genuina. El crítico cerró los ojos, saboreando cada bocado como si estuviera experimentando algo trascendental. Cuando Enrique Santana terminó de comer, llamó al mesero e hizo una pregunta que Clara pudo leer en sus labios. ¿Quién fue el chef que preparó este plato? Lo que ocurrió a continuación cambió todo. Sergio, ante el crítico más importante de la región, hizo algo que nadie jamás imaginó que haría. Vaciló. Por algunos segundos que parecieron eternos, el hombre que siempre reivindicaba todo el crédito, que nunca admitía que alguien pudiera ser mejor que él, se quedó mudo. Fue Clara quien tomó la decisión. Quitándose el delantal, salió de la cocina y caminó hasta la mesa del crítico. Sentía todas las atenciones del salón volcadas hacia ella, pero por primera vez en su vida, no sintió miedo. Se sentía, finalmente, siendo ella misma. Fui yo, dijo, su voz firme resonando en el salón silencioso. Enrique Santana la observó con interés renovado. ¿Y cuál es tu nombre, chef? Clara Méndez, respondió, y al decir eso, sintió como si se estuviera presentando al mundo por primera vez. El crítico sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Clara Méndez, este fue el mejor filete a la salsa de pimienta que he probado en 20 años de profesión. Hay un alma en este plato que va mucho más allá de la técnica. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Clara sintió las lágrimas comenzar a formarse en sus ojos. Con mi abuelo Francisco. Él siempre decía que cocinar era una forma de amar. Y tenía razón, dijo Enrique, levantándose de la silla. ¿Puedo conversar contigo algunos minutos? Me gustaría saber más sobre tu historia y tus técnicas. Fue entonces que todo el salón comenzó a aplaudir. Primero tímido, después creciendo en intensidad hasta convertirse en una ovación que hizo vibrar las copas sobre las mesas. Clara miró a su alrededor y vio rostros sonrientes, personas genuinamente emocionadas por presenciar algo especial. Cuando sus ojos encontraron a Sergio, parado en medio del salón, esperó ver la furia habitual. En cambio, encontró algo que jamás imaginó ver en aquel rostro: respeto. Y tal vez, por primera vez, un atisbo de humildad. Después de que Enrique Santana partiera, no sin antes prometer una reseña que haría justicia al talento excepcional que había descubierto, Clara volvió a la cocina para encontrar un equipo transformado. Ana la abrazó con lágrimas en los ojos, Marco sonreía por primera vez desde que lo conocía, e incluso los meseros se habían reunido para felicitarla. Tienes que inscribirte en mi canal de YouTube, dijo Ana, emocionada. Necesito seguir tu trayectoria, aprender de ti, y voy a activar la campanita para no perderme ningún video. Personas como tú necesitan ser seguidas por quienes realmente entienden el valor de transformar sueños en realidad. Tu historia va a inspirar a tantas personas a no rendirse con sus verdaderos talentos. Sergio se acercó cuando la multitud finalmente se dispersó. Clara se preparó para el enfrentamiento, pero él la sorprendió una vez más. 20 años, dijo, su voz más baja que de costumbre. 20 años construyendo este restaurante, esta reputación. Y en una sola noche, una desconocida que llegó hace un mes me mostró que había olvidado por qué empecé a cocinar. Clara no dijo nada, solo lo observó con atención. Cuando tenía tu edad, continuó Sergio, también cocinaba con pasión. Pero en algún momento, la pasión se transformó en ego, el ego en control, y el control en miedo. Miedo de no ser lo suficientemente bueno, miedo de ser superado, miedo de perder lo que había construido. Miró alrededor de la cocina, como si la viera por primera vez en años. Me recordaste hoy algo que había olvidado, que la verdadera grandeza en la cocina no viene de humillar a otros, sino de elevarlos. No viene del miedo que imponemos, sino de la inspiración que despertamos. Clara sintió su corazón acelerarse. Aquella conversación era lo último que esperaba tener con Sergio Vargas. Me gustaría hacer una propuesta, dijo, finalmente encontrando sus ojos. Sé mi socia, no mi empleada,
mi socia. Ayúdame a transformar este lugar en lo que siempre debería haber sido, un lugar donde el talento se nutre, no se destruye. La propuesta resonó en la cocina como una campana distante. Clara pensó en el abuelo Francisco, en las recetas olvidadas, en los años perdidos en un escritorio, en los sueños que había enterrado y que ahora resurgían como flores después de la lluvia. Bajo una condición, dijo, nada de gritos, nada de humillaciones, nada de miedo. Si vamos a hacer esto, lo hacemos creando un ambiente donde las personas puedan florecer. Sergio extendió la mano. De acuerdo. Cuando estrechó su mano, Clara sintió que estaba sellando no solo un acuerdo comercial, sino un pacto de transformación, para ella y para todos los que trabajaban en aquel lugar. En los meses siguientes, el Belle Époque se transformó completamente. Bajo la sociedad entre Clara y un Sergio renovado, el restaurante se convirtió no solo en un lugar de excelencia culinaria, sino también en una escuela informal, donde jóvenes talentos eran desarrollados en lugar de destruidos. La atmósfera de miedo fue reemplazada por una energía creativa que contagiaba a empleados y clientes. Clara desarrolló un programa de mentoría donde compartía no solo técnicas culinarias, sino también la filosofía que había aprendido con el abuelo Francisco, que cocinar era un acto de amor, una forma de conectar personas y crear memorias duraderas. Marcos recuperó su confianza y se convirtió en un subchef excepcional. Ana comenzó a crear postres innovadores que se convirtieron en la nueva especialidad de la casa. La reseña de Enrique Santana fue publicada un mes después con el título El renacimiento del Belle Époque, cuando el alma encuentra la técnica. El texto no solo elogiaba la comida excepcional, sino que también destacaba la transformación cultural del restaurante, acreditando a Clara como la catalizadora de un cambio que parecía imposible. En una tarde de domingo, 6 meses después de aquel día fatídico, Clara estaba en la cocina preparando un plato especial cuando encontró, entre sus pertenencias, el cuaderno de recetas del abuelo Francisco que había traído en su vieja mochila. Las páginas amarillentas por el tiempo guardaban no solo ingredientes e instrucciones, sino memorias de un amor que había moldeado quien realmente era. Gracias, nonno, susurró, pasando los dedos por las palabras escritas a mano en italiano, por enseñarme que nunca es tarde para volver a casa. Sergio se acercó, cargando una bandeja con 2 cafés. Pensando en tu abuelo, preguntó, ofreciéndole una taza. Siempre, respondió Clara, aceptando el café con una sonrisa. Él solía decir que las recetas son solo el comienzo. El verdadero ingrediente es aquello que pones de ti mismo en cada plato. Hombre sabio, dijo Sergio, observando el movimiento armonioso de la cocina a su alrededor. ¿Sabes? A veces me pregunto cómo sería mi vida si hubiera tenido a alguien como él para orientarme cuando era joven. Clara lo observó con cariño. El hombre que un día fue conocido como el rey de la cocina se había transformado en un mentor generoso, alguien que encontraba alegría en ver a otros brillar en lugar de sentirse amenazado por sus éxitos. Nunca es tarde para empezar de nuevo, dijo. Me enseñaste eso sin darte cuenta. Cuando el sol se puso esa tarde, pintando el cielo de tonos dorados que se reflejaban en las ventanas del Belle Époque, Clara se dio cuenta de que había encontrado mucho más que un empleo o incluso una carrera. Había encontrado su propósito, su verdadera identidad, el lugar donde su alma finalmente podía respirar libremente. La pequeña ciudad de Puerto Sereno continuaba siendo pequeña, pero ahora albergaba algo que no existía antes. La prueba de que las personas pueden cambiar, que los talentos dormidos pueden despertar, y que a veces, para transformar a un tirano, no hace falta gritar o luchar, basta mostrar, con autenticidad y excelencia, que existe una forma mejor de vivir y trabajar. Y en una cocina que un día fue gobernada por el miedo, ahora reinaba algo infinitamente más poderoso, la esperanza de que todos, sin importar cuán perdidos se sientan, pueden encontrar el camino de vuelta a casa, hacia quienes realmente son, y hacia los sueños que nunca dejaron de existir, solo esperaban el momento correcto para florecer nuevamente.